Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será, y concretamente en Filipenses capítulo 1 a partir del versículo 2, donde nos dice la palabra de Dios. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia y su efecto, es decir, la paz, son pronunciadas como el deseo de Dios hacia los suyos, es decir, sobre aquellos que han recibido el Evangelio y a su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. De manera que la gracia se puede definir como el espontáneo e inmerecido favor de Dios que es puesto a favor del hombre. Por eso cuando el hombre o la mujer confiesa a Jesús como su Señor y su Salvador, es el don de su soberana voluntad gratuita e infinita bondad en esa operación de la gracia de Dios que viene al corazón y a la vida de cada persona. Y por otro lado la paz, o sea la convicción de la reconciliación del pecado de la persona arrepentida mediante la obra expiratoria del Señor Jesús que llevó a cabo a favor de cada pecador que se ha arrepentido. Y esa obra la llevó a cabo en la cruz del Calvario, dando su vida por cada uno de nosotros. Como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que la paz que el hombre busca, que el hombre desea, que el hombre anhela por todos los medios, solamente la puede encontrar en la persona del Señor Jesucristo que nos reconcilia con Dios nuestro Creador. Y es por tanto que cuando estamos reconciliados con Dios, es entonces que produce esa paz interior y una verdadera abundancia y plenitud espiritual en cada vida, en todo nuestro ser. Nótese claramente que esto proviene de Dios. No proviene, sin embargo, de ningún pastor, ningún líder, ningún apóstol o cualquier otro hombre. Este deseo proviene de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Por tanto, el saludo romano era en aquellos tiempos, en los tiempos de Pablo, era paz. Pero era la paz romana. Pero Pablo le añade el saludo cristiano, que es no solamente paz, sino también gracia, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí cuando está diciendo Señor, es la palabra Kyrios, que quiere decir dueño. La iglesia primitiva tenía algo claro, y era que Jesús es Dios. Como lo dice Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, donde dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Sirvan como ejemplo estos versículos de momento, aunque cuando lleguemos a estas citas bíblicas ya las estudiaremos un poco más a fondo. Ahora bien, nada se dice aquí del Espíritu Santo. Se está hablando del Señor Jesucristo y se está hablando del Padre. ¿Por qué? La Biblia no son solamente palabras, ya que es la palabra de Dios la que tiene vida. Si la gracia y la paz de Dios están en nuestras vidas, es porque tenemos al Espíritu Santo de Dios morando en nuestras vidas y en nuestros corazones, como nos dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Como acabo de decir, es el mismo Espíritu Santo el que nos hace decirle al Señor Jesucristo Señor. El Espíritu Santo nos recuerda también la enseñanza del Señor Jesucristo para que conozcamos al Padre, y la Iglesia del Señor Jesús debe enseñar, sobre todo, que Jesús es Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 3, donde dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Él, el apóstol Pablo,
reconoce a Dios como su Dios. Él, Pablo, sabe de la manera más clara de que Dios lo ha llevado por este camino en el cual él estaba. Él, Pablo, sabe que el Señor lo ha redimido y que nada puede separarle del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Fue cuando David fue un rey fugitivo que él escribió en el Salmo 63 y versículo 1. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Vemos aquí el caso similar de Pablo, como también puede ser nuestro caso en algunas ocasiones. Y son en esos momentos cuando la palabra de Dios nos fortalece. Y podemos decir, como decía Pablo, como decía David, Dios mío. El Salmo 73, versículo 25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Alegrémonos a ver que la gracia y la paz del Señor no se ha agotado, pero que fluya hasta nosotros todavía, en este siglo y en este día, en medio de las circunstancias alteradas de la vida moderna, de esta sociedad actual que lo altera absolutamente todo, hasta el clima. Vemos que entonces la alegría cristiana es una emoción indescriptible, superior a la que se puede ser ocasionada por la alegría de este mundo, el placer, la risa, las diversiones, la distracción, etc. La alegría cristiana incluye, por ejemplo, en esta misma carta de Filipenses, vamos a ver algunos versículos donde vemos la alegría, el gozo, el contentamiento de la iglesia de Filipos. Por ejemplo, vemos en Filipenses 1:4 que nos habla de la alegría de la oración. Es decir, cada cristiano cuando ora, la oración tiene un poder tremendo, grande, y sabe que cualquier cosa puede ocurrir siempre que esté en la voluntad de Dios. Así que es una alegría, una seguridad el saber que estamos orando. Orar es hablar con Dios. Él nos oye, Él nos escucha, y cuando ve nuestra angustia, desesperación, nuestras preocupaciones, Dios siempre obrará según su santa y divina voluntad, que siempre será la mejor. Vemos también la alegría de Jesús que es predicado, como dice Filipenses 1:18. Es una tremenda alegría el poder anunciar, el ser embajador del reino de Dios, para anunciarle a las personas que están perdidas y sin esperanza este evangelio que es poder de Dios. También vemos en Filipenses 1:25 la alegría de la fe. La fe que en medio de las circunstancias adversas que puedan rodearnos, tenemos una fe viva que es en Cristo Jesús. También vemos en Filipenses capítulo 2, versículo 2, la alegría de ver a los cristianos en comunión entre sí. No es la alegría como el mundo muchas veces que se une para estar socialmente juntos. Allí hablan de todo, discuten de todo, hablan cosas que no deben. Allí el mentir es lo más normal, pero en cambio, cuando hay la coinonía, es decir, la comunión entre cristianos, la cosa cambia porque ahí de lo que se habla son palabras de verdad, como nos dice también Filipenses, en esto pensar. ¿En qué hemos de pensar? En aquello que es honesto, en aquello que es noble, en aquello que tiene algún valor, aquello que va a servir para edificar nuestra vida, no en perder el tiempo. También vemos la alegría de sufrir por Cristo, como nos dice Filipenses capítulo 2, versículo 17. Y cuando estamos diciendo la alegría de sufrir por Cristo, estamos diciendo la alegría de sufrir por el Evangelio. Y sabemos que en el día de hoy, desgraciadamente, sobre todo los países árabes, países comunistas, como pueden ser China, Rusia, Filipinas y otros lugares, estamos viendo que hay muchísimos misioneros que están siendo perseguidos por llevar el Evangelio de salvación a esa alma. Ellos están padeciendo por ello, pero sin embargo se alegran porque saben que están haciendo aquello que Dios les ha encomendado. Filipenses 2:28, vemos por otro lado la alegría de las noticias de un ser querido. También podemos ver en el
siguiente versículo, versículo 29, capítulo 2 de Filipenses, la alegría de la hospitalidad cristiana. También en Filipenses 3:1 y capítulo 4, versículo 1, vemos la alegría del hombre que ha sido bautizado en Cristo Jesús. Y también en Filipenses 4:1 vemos la alegría del hombre que ha ganado un alma para el Señor. Y por último, en Filipenses 4:10 vemos la alegría inherente de cada regalo, es decir, de cada don, de cada aquellas cosas que Dios nos da sin merecerlo, pero Dios nos lo da. Así que las muchas reflexiones individuales sobre la obra de la gracia de la vida de los filipenses están resumidas en la frase cada vez que me acuerdo. Literalmente quiere decir en toda memoria, es decir, que la tengo siempre en mi memoria. Pablo tuvo una experiencia muy amarga en la ciudad de Filipo, como vemos ahí en el libro de los Hechos capítulo 16, versículo 19 al 24, donde se puede leer y vemos que él fue azotado y fue echado a la cárcel, y precisamente fue echado a la mazmorra del más adentro, a la peor, pero en lugar de recordarla con resentimiento, él prefería recordar el amor y la fidelidad de la comunión de la Iglesia, cómo estaban todos unidos y eran de un mismo sentir. Y aquí hay una aplicación para aquellos que somos creyentes, para aquellos que somos cristianos nacidos de nuevo. Qué bueno fuera si este mismo espíritu de apoyo, de ternura, de ánimo, de hermandad, existiera hoy en día entre todos los predicadores, es decir, entre los líderes, pero también no solamente los líderes, sino también el resto de toda la Iglesia, en los cuales se está trabajando. Qué bueno sería que hubiera esta comunión, como la tenía Pablo y la Iglesia de Filipo. Continúa ahora con Filipenses versículo 4 del capítulo 1, donde sigue diciendo: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Pablo era un cristiano, un creyente que oraba y además era un ministro de la oración. A pesar de todos sus dones y gracias que Dios le había dado, él no estaba por encima del trabajo, ni mucho menos. En alguna ocasión nos dice la palabra de Dios que él trabajó con sus manos para sustentarse a sí mismo. Y vemos como aquí la oración era algo primordial en su vida. Él sabía que tenía el deber de orar. Pablo estaba en necesidad de la ayuda y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y esto solo se logra, esa dirección de parte de Dios, escuchar su voz. Solamente se escucha en oración, a solas con el Señor. Tan pronto como se convirtió Pablo, él oró y siguió haciéndolo sin cesar. Fue constante y asiduo, seguramente muy conocido, en el trono de la gracia de Dios, que seguramente cada día entraba allí para hallar el oportuno socorro. Y para esta iglesia y para todos los santos, él venía siempre a pedir este socorro. También hay aquí una aplicación para nuestras vidas. ¿Sabes? Se puede dar un sermón para la iglesia, muy bonito, muy bien bosquejado, muy bien expresado. Se puede dar una predicación para la iglesia. Se puede hacer con mucha elocuencia, muy bien hablado, muy bien pronunciado. No hay ninguna equivocación, todo es perfecto. Hasta se puede ser muy ameno y distraer a la audiencia incluso hasta contando chistes. Pero sabes una cosa, no podemos hacer la siguiente pregunta y ¿es realmente lo que Dios quiere decirle en ese momento, en esa hora, a la iglesia? ¿O es lo que el hombre se ha preparado de antemano? Porque para tener aquello que Dios quiere darle a la iglesia, hay que pasarse tiempo orando, buscando la voluntad de Dios. Señor, ¿qué tienes tú para tu iglesia en el día de hoy? Sigue diciendo en este versículo, rogando con gozo, lo que Dios había hecho por ellos y continuaba haciendo con ellos. Es por esta razón que las solicitudes han de darse a conocer a Dios, siempre,
y han de darse con acción de gracias. Cuando pedimos un favor al Señor, a Él, hemos siempre de darle gracias por lo que hemos recibido de Él. Es lo menos que podemos hacer. Hay un refrán que dice que es de bien nacido ser agradecido, y tanto y cuanto más los favores y las misericordias que Dios derrama día tras día sobre nuestras vidas. Así que la acción de gracias es una rama de la oración, como siempre hemos de pedir misericordia. Y aquí hay una reflexión también para nuestras vidas. Sin embargo, siempre hubo, y sigue habiendo, cristianos y cristianas que se les dice pedigüeños, por excelencia, que solo piden, piden y piden. Y muy rara vez dan gracias al Señor. Es más, ni reconocen tan siquiera, cuando están pidiendo, en primer lugar, su soberanía, su poder, absolutamente nada, solamente piden. Esto debe de enseñarnos, de saber con quién estamos hablando. No estamos hablando con una persona normal y corriente, ni con un rey, aunque fuese de una nación, sino que estamos hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por tanto hemos de darle gracias por lo que ya hemos recibido. Y es bueno que se haga así. Dice también con gozo. En esta carta aparece la palabra gozo y regocijo 16 veces. De hecho, se le llama la carta del gozo. Parece que es un pensamiento que corre a través de toda la carta. Como dice, me regocijo, regocijaos vosotros. Hay que tener en cuenta que si Pablo podía regocijarse, aunque estaba preso en Roma, hay que tener en cuenta esta circunstancia, entonces no debería ser imposible que los hermanos y las hermanas filipenses se regocijasen también, ya que ellos, aunque tenían muchas carencias materiales, que las tenían, que eran muy pobres, y luchas espirituales y persecuciones que también las tenían, pero no llegaban al extremo de la prisión. ¿Sabes? Hoy en día hay muchos hermanos y hermanas en la fe de Cristo que están en prisión, y no están por su capricho ni porque hayan robado ni nada por el estilo, sino que están siendo perseguidos por causa del Evangelio. Solamente te daré algunas naciones en las cuales el Evangelio está siendo perseguido a aquellos que lo llevan. Por ejemplo, en Corea del Norte, en Somalia, en Siria, en Irak, en Afganistán, en Arabia Saudita, las Maldivas, en Chiapas, México, en Marruecos, en Mali y un largo etcétera. Esta es solo una muestra, aunque hay muchos más países, y actualmente en todo el mundo hay más de 150 millones de cristianos y cristianas que son perseguidos a causa de su fe en Cristo. Por tanto, nuestro deber como cristianos, que no estamos siendo perseguidos de momento, es como menos orar por ellos y pedir que la gracia y el poder de Dios esté en sus vidas, que su fe no les falte en ningún momento, sino que sean fortalecidos día tras día en su fe. Así que es un gozo que no depende de las circunstancias favorables, como pueden ser las circunstancias que muchas veces son visibles, sino aquellas que también no se ven. Así que vemos que, aunque están en prisión y aunque puede haber persecuciones, el gozo del Señor no es un gozo que depende de las circunstancias favorables, es decir, de todo cuando va bien, ahora tengo gozo, ahora tengo alegría. Y cuando la cosa no va tan bien, ya no tengo gozo, ya no tengo alegría. No. El gozo del Señor y la alegría del Señor es para siempre. Como nos dice 2 Timoteo 4:13, donde dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Puede indicar que Pablo se sentía aquí con frío e incómodo, aparte de la molestia de las cadenas y de estar privado de la libertad. También, en Hechos 16, 24 y 25 dice, el cual, recibido este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himno a Dios y los presos lo oían. Vemos a Pablo y a Silas en la cárcel de Filipo.
Y en esa misma ciudad de Filipo, y aunque estuvieron allí en el calabozo de más adentro y se le aseguró los pies con el cepo, aún en estas condiciones, ellos oraban, ellos cantaban himnos, alabanzas al Señor, estaban agradecidos, tenían gozo en su corazón, no dependían de las circunstancias desfavorables que habían en aquel momento, ya que el gozo del Señor y la paz de Cristo Jesús estaba en sus corazones. Continúo ahora con el versículo 5 de Filipenses capítulo 1, donde sigue diciendo: por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Dice este versículo, por vuestra comunión. Esta comunión o compañerismo no se refiere a la comunión de comer juntos, aunque por otro lado es bueno que los cristianos, para conocernos mejor, pues de vez en cuando comamos juntos, tengamos lo que se llama koinonía, para saber quizá las aflicciones que tenemos, las alegrías que tenemos, es decir, para reírnos con los que se ríen y llorar con los que lloran. Hechos capítulo 2, versículo 46 dice: y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. En este versículo de Hechos capítulo 2, versículo 46, podemos ver algunas cosas que la Iglesia de Cristo actualmente se puede perder. Por ejemplo, dice que perseveraban, es decir, que estos creyentes no eran de los que acudían al culto de oración cuando tenían necesidad o cuando no tenían otra cosa que hacer. Tenían los unos con los otros comunión. No eran como los de ahora, que muchos van una vez a la semana al culto y casi siempre llegan tarde, y luego se van siempre 5 minutos antes que acabe el culto. De hecho, muchas veces solamente se sabe de ellos el nombre y nada más. Vemos también que en la iglesia no había etiquetas entre ellos. Por esta razón había alegría y sencillez de corazón. Ahora bien, el ambiente puede cambiar completamente, precisamente cuando el hombre legalista comienza a medir distancias. Parece como si fuera con 1 metro en la mano, midiendo la distancia. Uy, que no se me acerque aquel, que ya es una distancia muy cerca, ya te has pasado. O pone normas. Es entonces cuando la comunión entre hermanos, en este caso, de unirse para comer, sencillamente desaparece. Pero desaparece por causa, tal vez, del legalismo. La comunión bíblica incluye, pues, la ayuda también económica. Como vemos en la carta a los Romanos capítulo 15, versículo 26, está diciendo ahí Pablo: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Sin embargo, Filipenses dice que desde el primer día hasta ahora. Indica que los hermanos filipenses ayudaron a Pablo desde el principio de su obra en Filipo, y hasta el momento de escribir esta carta le seguían ayudando con lo que podían, y te recuerdo que eran muy pobres. ¿Por qué? Porque amaron el Evangelio, y también amaron a aquel que les llevó el Evangelio. En este caso era el apóstol Pablo. Ahora bien, lo contrario serían los hermanos que no quieren tener comunión con el Evangelio. Quienes así creen y actúan, es decir, los que no dan absolutamente nada, están demostrando con su actitud que no aman a quien le llevó el Evangelio, ni tampoco aman al Evangelio de Dios. Por tanto, el amor del cristiano por el Señor y por el Evangelio no se mide solamente por el fervor para cantar himno o orar, sino también por su disposición de ofrendar con sacrificio para que se lleve ese Evangelio de salvación a los que nunca han oído ese Evangelio. Hay iglesias que no mandan misioneros, tal vez porque son iglesias pequeñas, tal vez porque no sale ningún misionero, es un llamado de parte de Dios. Pero eso no quiere decir que la iglesia ya sea libre de ofrendar para las misiones. Romanos capítulo 10, versículo 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán
sin haber quien les predique. Esto nos muestra que una pequeñita ayuda para misiones siempre será bien recibida para aquellos hermanos y hermanas que están llevando el Evangelio en muchos lugares, como he dicho anteriormente, exponiendo sus propias vidas. Continúo ahora con Filipenses versículo 6, capítulo 1, donde sigue diciendo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo no se refiere aquí a sí mismo como el fundador de la iglesia de Filipo, aunque en un sentido humano sí que era el fundador, pero él había sido mandado por Dios allí. Pero Pablo, sin embargo, prefiere darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque, como he dicho, Dios fue el que le envió allí. De manera que fue Dios, el Padre, como en realidad los que los convierte y los llevó al conocimiento salvador del Señor Jesús. Cabe señalar aquí que la confianza de Pablo no estaba en los filipenses, no estaba depositada en los hombres, sino que estaba depositada en Dios mismo. Pero fue la conducta de los filipenses, hasta ese momento, es decir, su perseverancia, que inspiró a Pablo con confianza acerca de su destino final, donde dice hasta el día de Jesucristo. Como dice, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 7. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2 también nos está hablando de lo mismo, donde dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10 dice: cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos, y sed admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán como grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y Filipenses capítulo 2 versículo 16 dice: asidos de la palabra de Dios, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. En la vida de cada cristiano y cristiana que ha nacido de nuevo, hay 3 etapas. La primera etapa es la conversión, la segunda etapa es la santificación, que es en la que estamos ahora, y la tercera etapa es la glorificación. Esta es la etapa final en la cual vayamos a la presencia del Señor. Ahora bien, el día de Jesucristo es el día en su conjunto, en el que se revela como Él es, revela su verdadera grandeza y gloria. Dejó ya el poder de su rival, es decir, del diablo, desaparece, y a él, Jesucristo, es erigido en su trono para siempre como Rey de Reyes y Señor de Señores. Cabe hacerse una pregunta, y es la siguiente: ¿dónde vamos a estar nosotros? ¿Vamos a estar entre aquellos siervos perezosos y desobedientes que serán castigados con la eterna destrucción y alejados de la presencia de Dios? ¿O por el contrario, estaremos entre los que han sido, durante mucho tiempo, hemos estado esperando, con un deseo profundo, la venida del Señor, manteniendo nuestros lomos ceñidos, firme y constante en oración, y con nuestra lámpara encendida? Ya que el día de la revelación de Jesucristo será también el día de su manifestación gloriosa. Voy terminando ya con esto. En estos versículos que he compartido, hemos hallado varias cosas dignas de mención en cuanto al apóstol Pablo. Por mencionar algunas, por ejemplo, que la verdadera paz que todo ser humano busca no se encuentra en las filosofías humanas, tampoco en la meditación trascendental, en encerrarse en un monasterio o en el humanismo, tampoco en los bienes materiales, por muchos que se tengan, sino que se encuentra en una persona, en Jesucristo, ya que Él
La paz que da no es como la que el mundo la da, ya que la paz que el mundo da es una paz superficial y temporal, pero en cambio la paz de Jesucristo es una paz interior y es para siempre. Y esto quiere decir que no depende de las circunstancias externas que nos puedan rodear, como el caso que acabo de explicar de Pablo y Sila cuando estaban en prisión, por poner algún ejemplo. Mi amigo, mi amiga que me estás escuchando, en la ciudad de Filipos, Dios comenzó ahí una obra pero no de hacer casas, ¿me entiendes, verdad? Sino una obra en personas, en las personas de ahí de Filipo. Y comenzó con unos cuantos hombres y mujeres, unos cuantos. Luego fueron familias enteras que creyeron al Evangelio. ¿Sabes? Dios hoy también puede comenzar a hacer en tu vida esa misma obra que también hizo con los habitantes de Filipos. Lo mismo que lo hizo con los habitantes de Roma, de Jerusalén, lo sigue haciendo en el día de hoy con los habitantes de Nueva York, de Madrid, de Barcelona, de París, de Berlín, de cualquier lado. Y es que en cualquier lugar donde hay una persona con el corazón abierto al Evangelio, Dios comenzará ahí su obra de salvación y de santificación. Mi amigo y mi amiga, si tú deseas ahora que Dios comience en ti esa obra, tú debes primeramente de invitarle a que Él venga a tu corazón y Él pueda comenzar a hacer esa obra de salvación y santificación. Recuerda primeramente de salvación. Por eso, te invito ahora a que ores conmigo ahí a donde tú estás y repitas conmigo. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. He buscado la paz en muchos lugares y bajo muchas circunstancias, pero no la he encontrado. Era una paz pasajera. Te ruego que tú me salves, que tú me reconcilies con Dios, y te doy gracias por haber muerto por mis delitos y pecados. Te recibo como Señor y Salvador desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.